No sé muy bien por dónde empezar, porque contar mi vida no es sencillo. Tal vez lo mejor sea comenzar diciendo quién soy. Me llamo Daniel, y durante muchos años fui simplemente el hombre que vendía dulces en la estación. Eso era todo lo que la gente veía de mí: un rostro cansado, una camisa gastada, y un niño pequeño que me acompañaba con una cajita de caramelos. La verdad es que mi historia es mucho más que eso. Y lo que voy a compartir ahora no es solo un recuerdo, sino el relato del milagro más grande que he vivido. Uno que cambió para siempre mi manera de ver la vida, la fe y el amor de Dios. Perdí a mi esposa cuando mi hijo apenas tenía 3 años. Una enfermedad fulminante se la llevó en menos de una semana. Desde ese día mi vida dio un vuelco del que pensé que jamás me recuperaría. Me quedé solo con un niño pequeño en brazos, sin trabajo fijo, sin estudios, y con una pobreza que parecía crecer más rápido que mi capacidad de enfrentarla. La ausencia de su madre lo marcó desde temprano, y aunque yo intentaba darle todo mi cariño, había noches en las que lloraba preguntando por ella. Yo lo abrazaba fuerte, como si pudiera devolverle con mi calor lo que le había arrebatado el destino. Si este inicio te conmovió, te invito a suscribirte al canal para no perderte la historia completa, que cambiará tu forma de ver el mundo. A medida que pasaban los años, la situación no mejoraba. Me las ingeniaba como podía: limpiaba parabrisas, cargaba bolsas en los mercados, y lo que más recuerdo son los días vendiendo dulces en la estación del tren. Aquella estación se convirtió en mi escenario de batalla, el lugar donde pasábamos horas esperando que alguna mano bondadosa comprara algo, aunque fuera por compasión. Mi hijo, al que llamo con cariño mi pequeño ángel, me acompañaba casi siempre. No porque yo quisiera exponerlo, sino porque no tenía a nadie que lo cuidara. Así que ahí estábamos, yo con una caja colgada al cuello, y él con una sonrisa que intentaba disimular el cansancio. Pero lo más duro no era la pobreza ni el hambre. Lo más duro era la enfermedad de mi hijo. Desde los 6 años comenzó a enfermar con frecuencia. Primero eran resfríos, luego fiebres, y poco a poco aparecieron síntomas que me quitaban el sueño: cansancio extremo, mareos, falta de apetito y un dolor persistente en el pecho. Lo llevé a varios hospitales, y aunque los doctores fueron claros en que necesitaba un tratamiento constante, yo no podía pagarlo. Había noches en que lo veía dormir con dificultad, respirando agitado, y yo me quedaba en vela rogando que abriera los ojos al amanecer. No se imaginan lo que significa ver a un hijo enfermo y no tener los recursos para salvarlo. Es una sensación de impotencia que te consume. Yo trabajaba de sol a sol, pero lo poco que ganaba apenas alcanzaba para un plato de comida y unas medicinas básicas que no resolvían nada. A veces me preguntaba si Dios me había olvidado, si acaso estaba pagando alguna deuda de vidas pasadas, o si simplemente la vida era injusta conmigo. Sin embargo, en mi interior nunca dejé de creer, aunque esa fe se tambaleaba con cada tos de mi hijo, con cada recaída, con cada lágrima que escondía de él para no preocuparlo. Recuerdo un día especialmente duro. Habíamos pasado horas en la estación y no logramos vender casi nada. Apenas teníamos unas monedas y mi hijo estaba pálido, con fiebre. Lo cargué en mis brazos y lo llevé hasta un rincón donde pudiera recostarse un poco. Mientras lo acomodaba, él me dijo con una voz débil: «Papá, ¿algún día vamos a estar mejor?». Esa pregunta me atravesó el corazón como un cuchillo. ¿Qué podía responderle? Quise mentirle, decirle que sí, que todo mejoraría pronto, pero la realidad me ahogaba. Sin embargo, lo miré a los ojos, y le contesté con toda la fuerza que me quedaba: «Claro que sí, hijo. Vamos a estar mejor, te lo prometo». Aunque no tenía la menor idea de cómo cumplir esa promesa, algo dentro de mí se encendió. Ese día decidí que no podía rendirme, que debía seguir luchando contra todo. No sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y que llegaría de la forma más inesperada en un encuentro que hasta hoy me cuesta creer. La estación del tren siempre estaba llena de gente: vendedores, pasajeros, trabajadores apurados, policías que hacían rondas, y hasta músicos callejeros que ponían un poco de alegría en medio del ruido. Yo conocía cada rincón, cada banco de madera, cada rostro que pasaba habitualmente por ahí. Pero aquella tarde vi a alguien diferente, alguien que no había visto nunca, y sin embargo, al cruzar su mirada, tuve la extraña sensación de que ya lo conocía. Era un hombre sencillo, de aspecto humilde, con una túnica clara que resaltaba en medio de la multitud. No llevaba nada en las manos, no vendía, no parecía esperar a nadie. Solo estaba ahí, de pie, observando la estación con una calma que desentonaba con el bullicio del lugar.
Lo curioso es que mientras todos corrían, hablaban o discutían, nadie parecía notarlo salvo yo. Mis ojos no podían apartarse de él. Había algo en su presencia que me transmitía paz, como si el tiempo se detuviera. Y entonces, cuando pensé que estaba imaginando cosas, aquel hombre me sonrió. Fue una sonrisa distinta a cualquier otra que haya visto en mi vida. No era de cortesía, no era de burla, no era de lástima. Era una sonrisa que parecía atravesar mis miedos y hablar directamente a mi corazón. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y sin saber por qué bajé la mirada un instante. Cuando volví a levantarla, él seguía allí, mirándome como si supiera exactamente quién era yo y todo lo que cargaba en mi vida. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento supe que debía acercarme. Algo más fuerte que mi cansancio, mi timidez o mi vergüenza me empujaba hacia él. Tomé de la mano a mi hijo, que apenas podía caminar por su debilidad, y juntos nos acercamos. Lo que ocurrió a continuación fue el inicio del milagro más grande de mi vida, un milagro que transformó mi dolor en esperanza, mi miseria en gratitud, y mi fe débil en una certeza absoluta. Nunca olvidaré aquel momento. Tenía a mi hijo tomado de la mano, su cuerpecito temblaba de debilidad, y mis pasos eran pesados, como si cada uno me costara la vida. Sin embargo, algo en mi interior me empujaba hacia aquel hombre que, sin hablarme, ya parecía saberlo todo de mí. El bullicio de la estación desapareció. Los gritos de los vendedores, los silbidos de los guardias, el chirrido de los trenes al frenar, todo se apagó como si el mundo hubiera decidido guardar silencio para presenciar lo que iba a suceder. Me detuve a pocos metros de él. Podría jurar que mis rodillas temblaban. No sabía cómo hablarle ni por qué lo hacía. Al fin y al cabo, era un extraño, un hombre más entre la multitud. Pero había algo en su mirada que me desarmaba, que me daba una confianza que no había sentido en años. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Él habló primero. Has cargado demasiado peso, Daniel. Mi corazón se paralizó. ¿Cómo sabía mi nombre? Me quedé mudo, mirando a mi hijo para ver si también había escuchado lo mismo. Sí, lo había escuchado. Sus ojitos sorprendidos lo confirmaban. Yo, tartamudeando, apenas logré decir, sí, ¿cómo sabe quién soy? Él sonrió de nuevo, esa sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor, y me respondió con calma. Porque tu vida, tus lágrimas y tus oraciones no me son desconocidas. Sentí un nudo en la garganta. Quise preguntarle muchas cosas a la vez. ¿Quién era? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo sabía tanto de mí? Pero las palabras no salían. En lugar de eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, olvidé la estación, olvidé a la gente, olvidé todo. Solo quedábamos él, mi hijo y yo. El hombre dio un paso hacia adelante y se inclinó un poco para mirar directamente a mi hijo. Posó su mano suavemente sobre su hombro, como un padre que acaricia a un hijo al que ama con ternura. Mi pequeño, que normalmente se ponía nervioso ante extraños, no se apartó. Al contrario, se quedó quieto, observándolo con una calma sorprendente. «Has sufrido mucho, pequeño», dijo aquel hombre con una voz tan dulce que parecía arrullar el corazón. «Pero no temas, porque hoy tu dolor llega a su fin». Yo abrí los ojos con asombro. ¿Qué quería decir? ¿Acaso hablaba de su enfermedad? El hombre entonces me miró a mí y añadió, «Daniel, yo he escuchado cada súplica que has pronunciado en la oscuridad. He visto cada noche en la que te arrodillaste junto a tu hijo, pidiéndome que le devolviera la salud. Fue ahí cuando todo encajó en mi corazón. No podía ser un desconocido cualquiera, no podía ser simplemente un hombre de paso. En ese instante supe con una certeza que no se puede explicar con palabras, que estaba frente a Jesús. Sí, Jesús mismo, el Hijo de Dios. No era una visión borrosa, no era un sueño ni una ilusión. Estaba ahí frente a mí hablándome, con una presencia tan real que podía sentir el calor de su mano sobre el hombro de mi hijo. El impacto fue tan fuerte que caí de rodillas sin poder controlarlo. Las lágrimas me nublaban la vista y apenas podía articular palabra. Solo logré decir entre sollozos, «Señor, yo no soy digno, yo no tengo nada». Jesús me miró con compasión, como un padre que entiende a su hijo mejor que nadie. «Daniel, siempre has creído que no tienes nada, pero en realidad lo has dado todo. Has dado amor, has dado esperanza, has dado lo poco que tienes cada día, y eso es lo más valioso de todo». Su voz penetraba en mi interior como bálsamo sanador. Cada palabra me envolvía de paz y al mismo tiempo me hacía temblar. Entonces Jesús colocó ambas manos sobre los hombros de mi hijo,
Cerró los ojos un momento y pronunció unas palabras que nunca olvidaré. Recibe vida nueva. Fue como si una corriente de luz recorriera todo el cuerpo de mi hijo. Yo lo vi, no era imaginación. Sus mejillas, pálidas hasta hacía un instante, comenzaron a sonrojarse. Sus labios recuperaron color. Su respiración se volvió más profunda y serena, y en cuestión de segundos abrió los ojos con una vitalidad que no había tenido en meses. Mi hijo me miró sorprendido y dijo con voz firme: «Papá, ya no me duele nada». No pude contener un grito ahogado. Lo abracé con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Mi hijo, que hasta ese momento apenas podía mantenerse en pie, se levantó con energía, como si nunca hubiera estado enfermo. Saltó, corrió unos pasos por la estación riendo. La gente comenzó a mirarnos, algunos sorprendidos, otros confundidos, pero nadie entendía realmente lo que estaba pasando. Yo me arrodillé nuevamente frente a Jesús, temblando. Quise hablar, darle las gracias, pero las palabras eran insuficientes. Solo podía repetir: «Gracias, Señor. Gracias». Él me levantó con suavidad, puso su mano sobre mi hombro y me dijo: «Este es solo el inicio, Daniel. Tu vida y la de tu hijo cambiarán a partir de hoy. Pero nunca olvides que el verdadero milagro no es solo la salud, sino el amor y la fe que transforman el corazón». Me quedé en silencio, grabando cada palabra en lo más profundo de mi alma. Sentí que esas frases eran como un mapa para el futuro, una guía para lo que estaba por venir. Jesús comenzó a caminar lentamente hacia la salida de la estación. Yo quise seguirlo, pero algo me detuvo. Era como si su misión conmigo ya se hubiera cumplido, como si la estación hubiera sido el escenario elegido solo para ese momento. Lo vi alejarse entre la multitud, y aunque la gente pasaba a su lado, pocos parecían notarlo. Y yo, con lágrimas en los ojos, entendí que había sido testigo de algo que cambiaría todo. Cuando me giré vi a mi hijo sonriendo, corriendo hacia mí con la energía de un niño sano. Lo abracé con toda mi alma, con la certeza de que acabábamos de experimentar un milagro que nadie podría quitarnos. Aquel día en esa estación de tren donde tantas veces había sentido hambre, frío y desesperanza, mi vida dio un giro completo. Yo no sabía cómo, pero a partir de ese momento todo empezaría a cambiar. No solo la salud de mi hijo, sino nuestro destino entero. Y así comenzó una nueva etapa. Una etapa que me enseñó que los milagros no son un final, sino el inicio de un camino de transformación. Después de aquel encuentro en la estación del tren, no volví a ser el mismo. Todavía recuerdo cómo me quedé allí, de pie con mi hijo en brazos, sintiendo que lo imposible había sucedido frente a mis ojos. Mi hijo estaba sano, no solo mejor, no solo con un alivio momentáneo, estaba completamente sano. Lo veía moverse, correr, reír, como cualquier niño de su edad, y mi corazón no lograba contener tanta alegría. Durante los días siguientes, lo observaba con una mezcla de admiración y miedo, como si en cualquier momento todo pudiera desvanecerse y volver a la pesadilla de antes. Pero no, la salud de mi hijo era real y permanente. Cada mañana despertaba lleno de energía, pedía comida con apetito, quería jugar, quería caminar largas distancias conmigo, cosas que antes eran impensables. Sus mejillas tenían un brillo nuevo, sus ojos una luz que yo no veía desde que era muy pequeño. «Papá, ¿viste?», me decía mientras corría por la pequeña habitación donde vivíamos, «ya no me duele nada». Y cada vez que lo escuchaba, se me hacía un nudo en la garganta. No había palabras suficientes para describir lo que sentía. Me preguntaba una y otra vez por qué Jesús había decidido acercarse a mí, un hombre tan pobre, tan insignificante a los ojos del mundo. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que la respuesta estaba en lo que él mismo me dijo. El verdadero milagro no es solo la salud, sino el amor y la fe que transforman el corazón. Ese milagro era un nuevo comienzo, y yo debía honrarlo. Durante años había vendido dulces en la estación, y lo seguía haciendo, pero algo empezó a cambiar. No sé cómo explicarlo, pero parecía que la gente de repente nos miraba de otra manera. Antes muchos pasaban de largo sin siquiera notar mi presencia. Ahora algunos se detenían, me saludaban, me preguntaban cómo estaba mi hijo. Incluso había quienes me compraban más de lo que necesitaban, como si una fuerza invisible los moviera a ayudarnos. Yo sabía en mi interior que no era simple casualidad, era parte del plan de Dios. Poco a poco, las ventas mejoraron, y con ello pude pagar algunas deudas que tenía acumuladas. Ya no había días en los que me acostaba sin comer. Ya no había noches en que tenía que elegir entre comprar comida o medicina. Mi hijo estaba sano, y lo poco que ganábamos alcanzaba mejor.
Sin darme cuenta, comenzamos a levantar cabeza. Un día, mientras ofrecía dulces a un hombre de traje en la estación, él me miró con atención y me dijo: «Sabe, me impresiona que siempre esté aquí con su hijo. Se nota que es un hombre trabajador. Yo necesito a alguien que me ayude en mi negocio. ¿Le interesaría?». No podía creer lo que estaba escuchando. Era la primera vez que alguien me ofrecía un trabajo más estable. Acepté sin dudar, aunque con cierto miedo de no estar a la altura. El negocio era una pequeña bodega en un barrio cercano, y mis tareas consistían en ordenar, atender a clientes y llevar algunas cuentas sencillas. No era gran cosa para muchos, pero para mí fue el inicio de una nueva vida. Con ese trabajo fijo pude alquilar un cuarto un poco más grande, con una ventana por donde entraba el sol cada mañana. Recuerdo la primera noche en ese lugar. Mi hijo se acostó en la cama, respiró profundo y dijo: «Papá, aquí sí parece un hogar». Me quedé mirándolo y por primera vez en años sentí que esas palabras eran verdad. El milagro no se limitaba a la salud, tampoco a conseguir un empleo. Había algo más grande en juego. Mi hijo ahora tenía la posibilidad de estudiar. Durante mucho tiempo lo había llevado conmigo a la estación porque no tenía otra opción. Ahora, con un ingreso más estable, pude inscribirlo en una escuela pública del barrio. El primer día que lo acompañé hasta la puerta, supe que algo importante estaba comenzando. Él estaba nervioso, agarrado de mi mano, pero al mismo tiempo sus ojos brillaban de ilusión. Yo me agaché, lo miré a los ojos y le dije: «Hijo, estudia todo lo que puedas. Quiero que tengas un futuro diferente al mío». Él asintió con una sonrisa y corrió hacia la puerta de la escuela, volteando varias veces para saludarme con la mano. Yo me quedé allí, viéndolo entrar, y sentí que el corazón se me llenaba de esperanza. Con el tiempo, los resultados fueron sorprendentes. Mi hijo comenzó a destacar en los estudios. Era disciplinado, curioso, siempre con deseos de aprender más. Sus maestros me llamaban para felicitarme, algo que nunca pensé escuchar en mi vida. «Su hijo tiene un gran futuro», me decían, y yo en silencio, sabía que todo era parte del plan de aquel encuentro divino. Mientras tanto yo seguía trabajando en la bodega. Al principio fue difícil acostumbrarme a un horario fijo y a responsabilidades que nunca había tenido, pero lo hice con gusto. Cada día mientras atendía a los clientes, me repetía a mí mismo que todo era gracias al milagro en la estación. No podía defraudar esa oportunidad. No debía olvidar lo que Jesús me había dicho, que el verdadero milagro era el amor y la fe. Con esfuerzo, logramos ahorrar un poco de dinero. No era mucho, pero para nosotros era un tesoro. Con ese ahorro pude comprarle libros nuevos a mi hijo, ropa adecuada para la escuela, e incluso una pequeña bicicleta que él había soñado tener. Recuerdo su cara cuando la vio por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «¿Papá de verdad es para mí?». «Claro que sí, hijo. Te la mereces». Aquella bicicleta se convirtió en símbolo de nuestra nueva vida. Cada tarde, después de hacer sus tareas, salía a dar vueltas por el barrio, y yo lo miraba desde la puerta con el corazón rebosante de alegría. Cada pedaleada era un recordatorio de que la fe, aunque débil y tambaleante en mis noches más oscuras, había sido escuchada. A medida que pasaba el tiempo, nuestra vida seguía mejorando. El dueño de la bodega, satisfecho con mi trabajo, me ofreció un puesto más estable, con mejor salario. Yo acepté agradecido, y con ese ingreso pude inscribir a mi hijo en actividades extracurriculares que lo ayudaron a desarrollar aún más su talento. Descubrí que tenía una gran facilidad para las matemáticas, y eso lo motivó a soñar en grande. Una noche mientras cenábamos juntos, mi hijo me miró y dijo: «Papá, cuando sea grande quiero ser ingeniero». Se me hizo un nudo en la garganta. Lo abracé con fuerza y le respondí: «Lo vas a lograr, hijo, lo vas a lograr, y yo voy a estar contigo en cada paso». En ese instante recordé las palabras de Jesús: «Este es solo el inicio». Y comprendí que tenía razón. El milagro en la estación no había sido el final de nuestra historia, sino la primera piedra de un camino lleno de esperanza. El tiempo comenzó a pasar más rápido de lo que yo imaginaba. Mi hijo, aquel pequeño que cargaba enfermo en mis brazos, se estaba convirtiendo en un muchacho fuerte, lleno de energía y con una inteligencia que me sorprendía cada día. Cada vez que lo veía salir con su mochila al hombro, rumbo a la escuela, no podía evitar sonreír. Era como contemplar un milagro en movimiento, una obra de Dios que seguía creciendo frente a mis ojos. Yo seguía trabajando en la bodega, y aunque el cansancio era grande, mi corazón siempre estaba agradecido.
Pasé de ser un hombre derrotado, con la fe tambaleante, a convertirme en alguien que veía la mano de Dios en cada detalle de la vida. Cada billete que caía en mis manos, cada plato de comida sobre la mesa, cada risa de mi hijo, todo era parte de ese milagro que había empezado en la estación del tren. Pero lo que más me llenaba de orgullo, eran los logros de mi hijo en la escuela. Recuerdo la primera vez que lo llamaron al estrado en una ceremonia escolar. Yo estaba sentado en una de las últimas filas, con mis manos sudorosas y mi corazón palpitando, cuando lo escuché nombrar. El alumno destacado de este año es. Y ahí estaba, mi hijo caminando hacia el frente, con su cuaderno de notas en la mano, recibiendo aplausos de todos. Yo aplaudía con tanta fuerza que las palmas me ardieron. No podía dejar de pensar en aquellas noches en que lo veía retorcerse de dolor en la cama, en aquellas horas interminables en la estación, vendiendo dulces bajo la lluvia o el sol abrasador. Todo eso había quedado atrás. Ahora lo veía brillar, y mi pecho se inflaba de una gratitud indescriptible. Después de la ceremonia, él corrió hacia mí con su diploma en la mano y me dijo, con una sonrisa que todavía guardo en mi memoria, «Papá, esto también es tuyo». No pude responder. Solo lo abracé, con los ojos llenos de lágrimas, mientras pensaba que ese papel no era solo un diploma, era la confirmación de que el milagro seguía dando frutos. Con el tiempo, sus maestros comenzaron a recomendarlo para concursos de matemáticas y ciencias. Yo lo acompañaba siempre, aunque muchas veces tenía que pedir permiso en el trabajo o sacrificar horas de sueño, pero lo hacía con gusto, porque sabía que estaba invirtiendo en su futuro. Cada vez que lo veía resolver un problema complicado enfrente de un jurado, sentía que Dios me estaba mostrando que la fe no solo sana cuerpos, sino que abre caminos. No obstante, no todo fue sencillo. Con el crecimiento de mi hijo también llegaron nuevos desafíos. En el barrio donde vivíamos había muchos jóvenes que habían tomado malos caminos, pandillas, alcohol, drogas. Yo temía que mi hijo en su adolescencia pudiera verse tentado a seguirlos. Una tarde, lo esperé en la esquina después de la escuela, y lo vi rodeado de un grupo de muchachos que no me inspiraban confianza. Mi corazón se encogió. Me acerqué y sin decir palabra, puse mi mano en su hombro. Él me miró y entendió de inmediato lo que yo sentía. «Papá, no te preocupes», me dijo con firmeza. «Yo sé lo que quiero para mi vida». Esa frase me devolvió el alma al cuerpo. Supe entonces que la fe que habíamos sembrado desde el milagro no había sido en vano. Mi hijo no solo estaba creciendo en conocimientos, también lo hacía en carácter, en valores, en fortaleza espiritual. Con frecuencia en las noches, hablábamos de Jesús. Le contaba una y otra vez cómo lo habíamos encontrado en la estación del tren, cómo había posado sus manos sobre él y lo había sanado. Aunque él lo recordaba con claridad, le encantaba escucharme repetir la historia. «Papá», me decía, «cuando yo crezca quiero ayudar a otros, así como Jesús nos ayudó a nosotros». Esa idea comenzó a hacerse fuerte en su corazón. No solo quería estudiar para tener un buen futuro, también soñaba con devolverle al mundo un poco de la esperanza que había recibido, y yo sabía que ese anhelo era prueba de que el verdadero milagro seguía vivo en él. Mientras tanto yo también iba cambiando. El dueño de la bodega, viendo mi dedicación, me enseñó poco a poco a manejar cosas más importantes, inventario, cuentas, proveedores. Nunca imaginé que pudiera aprender todo eso, pero lo hice. Y con el tiempo llegó el día en que me ofreció ser su socio. «Daniel», me dijo una tarde, mientras revisábamos unas cajas, «tú has trabajado aquí como si fuera tuyo. Has demostrado ser honesto y trabajador. Quiero que formes parte de esto conmigo». Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Nunca había soñado con algo así. Yo, el hombre que vendía dulces en la estación, ahora tenía la oportunidad de ser socio en un negocio estable. Cuando llegué a casa y se lo conté a mi hijo, él saltó de alegría. «¿Ves, papá? Te lo dije. Todo está cambiando». Acepté la propuesta, y con ese paso dimos un salto importante en nuestra vida. Ya no vivíamos en un cuarto pequeño, sino en un modesto departamento con 2 habitaciones. Por primera vez, mi hijo tuvo su propio espacio, un lugar donde podía estudiar tranquilo. Verlo en su escritorio, rodeado de libros, concentrado en sus tareas, era para mí el mayor premio. Con el tiempo también empezamos a asistir juntos a una iglesia cercana. Allí encontramos una comunidad que nos recibió con cariño. Cada domingo mi hijo y yo estábamos en la primera fila, cantando, orando, agradeciendo.
Yo nunca me cansaba de contar nuestro testimonio, porque sabía que nuestra historia podía dar esperanza a otros. Recuerdo que un día, después de que compartí en la iglesia cómo Jesús había sanado a mi hijo en la estación, una mujer se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, su historia me devolvió la fe. Yo también estaba a punto de rendirme. En ese momento entendí algo, el milagro que recibimos no era solo para nosotros, también era para los demás. Dios quería que lo compartiéramos, que lo multiplicáramos en otros corazones. El tiempo seguía su curso, y mi hijo seguía creciendo, no solo en edad, sino en sueños y esperanzas. Cada día que pasaba me demostraba que el amor de Dios había transformado nuestra historia de raíz. Y yo, aunque seguía siendo un hombre sencillo, sabía que mi vida tenía ahora un propósito más grande, guiar a mi hijo en el camino de la fe, el esfuerzo y la gratitud. Porque entendí que el milagro de Jesús no fue un hecho aislado. Fue el inicio de una cadena de bendiciones que nos llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. El tiempo avanzó sin que me diera cuenta. El niño débil y frágil que yo cargaba en mis brazos cuando estaba enfermo ya no existía. Frente a mí tenía ahora un adolescente fuerte, lleno de sueños, con la mirada decidida de quien quiere conquistar el mundo. Sus hombros se ensanchaban, su voz comenzaba a cambiar, y cada día que lo veía crecer me recordaba que los años pasaban, pero el milagro seguía intacto, floreciendo en cada nuevo logro. Sin embargo, sabía que la adolescencia era una etapa difícil. El barrio seguía siendo el mismo, lleno de tentaciones, malas compañías y caminos fáciles que podían arruinar una vida en un instante. Yo oraba cada noche para que Dios lo mantuviera firme, para que nunca olvidara el origen de nuestra transformación. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas en la bodega, el dueño, que ya era más un amigo y mentor que un jefe, me dijo, Daniel, los hijos crecen, y con ellos también las pruebas. No basta con darles techo y comida, hay que guiarlos, enseñarles a tomar decisiones. Sus palabras se me quedaron grabadas, y es que aunque yo siempre había estado presente, sabía que mi hijo necesitaba algo más que un padre trabajador, necesitaba un ejemplo, un compañero de camino. Al llegar a casa esa noche, lo encontré en su escritorio, concentrado en un libro de matemáticas. Levantó la vista y me sonrió. Papá, ¿sabes qué? Hoy un profesor me dijo que tengo talento para la ingeniería. Lo escuché con orgullo, pero también con un poco de temor. Sus sueños eran grandes, y yo no quería ser un obstáculo. Al contrario, quería ser un puente. Claro que tienes talento, hijo. Y Dios va a abrir los caminos, le respondí, mientras me sentaba a su lado. Él asintió, confiado, como si mis palabras fueran suficientes para confirmar sus esperanzas. Pero no todos los días eran así de tranquilos. Hubo momentos en que la adolescencia le mostró un lado más rebelde. Recuerdo una vez que llegó tarde a casa, mucho después de la hora acordada. Yo estaba desesperado, con el corazón en la garganta. Cuando finalmente abrió la puerta, lo recibí con un rostro serio. ¿Dónde estabas?, le pregunté, intentando no gritar. Con unos amigos, respondió con evasivas. ¿Qué amigos?, insistí. Bajó la mirada y no respondió. Yo supe de inmediato que no quería decirme la verdad. Esa noche tuvimos nuestra primera gran discusión. Le hablé con dureza, recordándole todo lo que habíamos pasado, el milagro que había cambiado nuestras vidas y el camino de esperanza que teníamos por delante. Él, con lágrimas en los ojos, me gritó, «No soy un niño enfermo ya, papá. Déjame vivir mi vida». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No porque fueran mentira, sino porque reflejaban su lucha interna. Me encerré en mi cuarto esa noche, y lloré en silencio. Le pedí a Dios que me diera sabiduría para no perderlo, para entenderlo y guiarlo sin apagar su espíritu. Al día siguiente, antes de que él saliera a la escuela, lo detuve. Lo miré a los ojos, lo abracé y le dije, «Hijo, perdóname si a veces soy duro. Solo quiero protegerte, porque te amo más que a mi propia vida. Y nunca olvides, Jesús nos devolvió la oportunidad de estar aquí, de soñar. No tires eso por la borda». Él, conmovido, me devolvió el abrazo y murmuró, «Lo sé, papá, solo necesito que confíes en mí». Ese fue un momento decisivo. Comprendí que debía aprender a confiar más en él, en lo que había sembrado en su corazón desde pequeño. Y también entendí que la adolescencia no era una amenaza, sino una oportunidad para verlo crecer de verdad.
Con el tiempo comenzó a destacar aún más en la escuela. Ganó un concurso regional de matemáticas y otro de ciencias. Los periódicos locales incluso publicaron una nota sobre él. Yo guardé ese recorte como un tesoro, porque para mí no era solo un logro académico. Era un recordatorio de que el niño enfermo que yo creía perder estaba destinado a grandes cosas. Pero lo que más me sorprendía era su compromiso con los demás. Un día, regresó de la escuela y me dijo: «Papá, quiero empezar a dar clases de refuerzo a los niños del barrio. Muchos no entienden las matemáticas, y yo puedo ayudarlos». Yo lo miré sorprendido. Con tantas responsabilidades, lo natural era que pensara solo en sí mismo. Pero no. Él quería compartir, quería dar. Ese deseo de servir era la prueba de que el milagro de Jesús había dejado una huella profunda en su corazón. Poco a poco, los sábados por la tarde, nuestra casa se llenó de niños. Mi hijo, con una pizarra improvisada y un montón de cuadernos, les enseñaba con paciencia. Yo, mientras tanto, preparaba café o jugo para los pequeños. Y aunque nuestra casa era humilde, se transformaba en un lugar de aprendizaje y esperanza. A veces me detenía en la puerta, viendo la escena, mi hijo enseñando, los niños escuchando, y yo entendía que aquello era mucho más que unas clases. Era el cumplimiento de lo que él me había dicho años atrás: «Papá, quiero ayudar a otros, así como Jesús nos ayudó a nosotros». Claro, no todo era sencillo. Había días en que las dificultades económicas volvían a apretarnos. Aunque yo ya era socio de la bodega, los gastos crecían con su educación, los libros, los materiales, los viajes para concursos, todo sumaba más de lo que ganábamos. Hubo noches en que me acosté preocupado, preguntándome cómo íbamos a llegar a fin de mes. Pero cada vez que el miedo intentaba apoderarse de mí, recordaba la estación del tren, recordaba las manos de Jesús sobre los hombros de mi hijo, su voz diciendo: «Recibe vida nueva», y comprendía que si él había sido capaz de obrar ese milagro, también nos ayudaría a salir adelante en lo demás. Y así fue. Cada vez que parecía que no podíamos más, aparecía alguna oportunidad, un cliente nuevo en la bodega, un vecino que nos apoyaba, una beca para cubrir parte de sus estudios. Era como si Dios abriera puertas justo en el momento preciso. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo me miró con seriedad y dijo: «Papá, ¿sabes qué pienso a veces? Que Jesús no solo me sanó a mí, también te sanó a ti». Lo miré sorprendido. «¿Cómo dices?». «Sí», respondió con una sonrisa. «Porque antes estabas triste, derrotado, como si el mundo te hubiera vencido. Ahora eres diferente, ahora tienes esperanza». Me quedé en silencio, con el corazón apretado. Tenía razón. El milagro había sanado mi cuerpo cansado, pero sobre todo mi espíritu. Había devuelto la fe que estaba enterrada bajo la pobreza y el dolor. Desde ese día, comprendí que el verdadero regalo de Jesús no fue solo devolverle la salud a mi hijo, sino enseñarnos a vivir con esperanza, a caminar con fe, a creer en lo imposible. Y mientras veía a mi hijo convertirse en un joven cada vez más fuerte y decidido, sabía que lo mejor aún estaba por venir. Cuando mi hijo terminó la secundaria, el orgullo que sentí fue indescriptible. Yo, un hombre que en un tiempo no sabía si podría darle siquiera un plato de comida diario, lo veía ahora con su diploma en mano, rodeado de maestros que lo felicitaban y de compañeros que lo admiraban. Sus calificaciones eran de las mejores, y en sus ojos brillaba la ilusión de un futuro prometedor. El camino a la universidad, sin embargo, no era sencillo. Aunque él soñaba con estudiar ingeniería, sabíamos que eso implicaba gastos que escapaban por completo de nuestra realidad. La matrícula, los libros, el transporte, todo era demasiado costoso para lo que yo podía ganar en la bodega. Recuerdo esa noche en que, después de la ceremonia de graduación, nos sentamos en la mesa de nuestra pequeña casa. La emoción aún nos envolvía, pero el silencio cargado de preocupación pronto se hizo presente. Mi hijo rompió el hielo. «Papá, sé que no tenemos dinero para pagar una universidad privada. Y sé que en la pública las becas son limitadas. Pero no quiero rendirme». Yo lo miré fijamente. En su rostro no había miedo, solo determinación. Y dentro de mí volvió a encenderse esa chispa que había nacido años atrás, cuando vi a Jesús en la estación del tren.
Hijo, si Dios te dio la salud y la inteligencia, también abrirá el camino para tus estudios. Solo tenemos que confiar y esforzarnos. Así empezó una de las etapas más intensas de nuestras vidas. Los días se llenaron de formularios, exámenes de admisión, entrevistas y solicitudes de beca. Muchas veces las puertas parecían cerrarse. Recibimos cartas de rechazo, negativas que pesaban como piedras. Yo veía cómo, a pesar de su fe, la frustración comenzaba a asomarse en su mirada. Una noche lo encontré en su cuarto, con los papeles de las solicitudes arrugados en sus manos. «Papá, ¿y si no lo logro?», me dijo con voz quebrada. «¿Y si todo esto fue un sueño demasiado grande para nosotros?». Me senté a su lado, le puse una mano en el hombro, y le recordé: «¿Recuerdas lo que pasó en la estación del tren? Nada de lo que hemos vivido hasta ahora era posible, y sin embargo ocurrió. No olvides nunca que Jesús nos mostró que para Él no hay imposibles. Si hasta hoy nos ha sostenido, ¿por qué habría de dejarnos ahora?». Él me abrazó en silencio, y esa noche volvimos a orar juntos, como cuando era niño. Fue como un renacer de la fe en medio de la incertidumbre. Semanas después, llegó la noticia que cambió todo. Una universidad reconocida había lanzado un programa especial de becas para jóvenes de bajos recursos con alto rendimiento académico. Mi hijo había sido seleccionado. No solo le cubrirían la matrícula, sino también materiales y transporte. Recuerdo que cuando recibimos la carta oficial, ambos nos arrodillamos en el suelo, llorando y agradeciendo. Yo no podía dejar de repetir: «Gracias, Jesús. Gracias. Tú sigues abriendo caminos donde no los hay». La vida universitaria trajo consigo nuevos desafíos. El mundo de la universidad era distinto, exigente, competitivo, lleno de jóvenes de diferentes realidades sociales. Al principio mi hijo se sintió fuera de lugar. Veía compañeros que llegaban en autos, con ropa cara, con todas las facilidades que nosotros nunca habíamos tenido. A veces regresaba a casa cabizbajo, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. «Papá, todos son diferentes a mí. Ellos no saben lo que es pasar hambre, trabajar desde niños, luchar por cada oportunidad. Y si nunca encajo». Yo lo miraba con ternura, y le respondía: «Hijo, precisamente eso te hace distinto. No tienes lo que ellos tienen, pero tienes algo que nadie puede comprar: la fe, la perseverancia y la fuerza de alguien que ya venció a la muerte una vez. No estás ahí por casualidad, sino porque Dios te puso en ese lugar». Con el tiempo comenzó a destacar no solo por sus notas, sino por su capacidad de liderazgo. Los profesores lo reconocían, los compañeros lo buscaban para estudiar, y poco a poco se fue ganando un lugar. Pero junto con los logros, también llegaron las pruebas. En la universidad conoció amistades que lo tentaron a desviarse, fiestas, excesos, caminos fáciles. Yo veía con preocupación cómo a veces regresaba tarde con la mirada perdida. Una noche, cuando lo escuché entrar de madrugada, lo esperé en la sala. «¿Dónde estabas?», le pregunté con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Él me miró cansado y dijo: «Con unos amigos en una fiesta». «¿Y eso te hace feliz?», le pregunté, intentando llegar a su corazón. Se quedó en silencio. Yo no lo regañé más, solo le recordé: «No olvides quién eres, hijo. No olvides de dónde venimos ni el milagro que nos sostiene». Él no respondió esa noche, pero días después se acercó a mí y me dijo: «Papá, tienes razón. No quiero perderme. Jesús me dio una segunda oportunidad de vida, y no la voy a desperdiciar». A partir de entonces, comenzó a enfocarse más en sus estudios y en proyectos que ayudaban a otros. Se unió a un grupo universitario que apoyaba a comunidades pobres, llevando talleres de ciencia y tecnología a niños que, como él en su infancia, no tenían recursos. Cuando lo vi enseñar a esos pequeños, recordé la primera vez que trajo niños a nuestra casa para darles clases de matemáticas. Era el mismo espíritu, pero ahora multiplicado, expandido más allá de lo que yo jamás hubiera imaginado. Mientras tanto, en la bodega yo seguía trabajando con esfuerzo, pero con un corazón lleno de gratitud. Cada día me levantaba con la certeza de que nuestra historia era un testimonio vivo de fe. Y cada noche, al ver a mi hijo estudiar hasta tarde, comprendía que todo el sacrificio valía la pena. Un día, al volver de la universidad, me dijo con emoción: «Papá, quiero que estés orgulloso de mí.
No solo quiero graduarme, quiero convertirme en alguien que cambie la vida de otros, así como Jesús cambió la nuestra. Yo lo abracé con lágrimas en los ojos. Hijo, no tienes idea de lo orgulloso que ya estoy, no por lo que logres, sino por lo que eres. Esa noche, al acostarme, recordé con claridad la estación del tren. Vi nuevamente esa figura luminosa, esos ojos llenos de amor, esa voz que le devolvió la vida a mi hijo, y entendí que el milagro no se había detenido en aquel instante. El milagro seguía desarrollándose cada día, en cada decisión correcta, en cada obstáculo superado, en cada paso que nos acercaba a un futuro lleno de esperanza. Y lo más sorprendente era que yo sabía que lo mejor aún estaba por venir. Los últimos años de universidad de mi hijo fueron sin duda los más intensos y desafiantes de toda nuestra historia. A veces pienso que, si el inicio fue un milagro visible, esa sanidad que cambió todo en la estación del tren, este periodo fue el milagro silencioso de la perseverancia, el milagro de mantenerse firme cuando todo parecía derrumbarse. Al principio todo iba bien. Sus notas eran sobresalientes, y cada profesor parecía reconocer en él un brillo distinto. Yo lo veía llegar con proyectos, planos, cuadernos llenos de fórmulas, y me sentía orgulloso, aunque en mi interior no siempre entendiera todo lo que estudiaba. Sabía que estaba tocando puertas hacia un futuro que yo nunca habría imaginado para nosotros. Pero pronto llegaron las pruebas. El sistema de becas que lo sostenía dependía de mantener un promedio altísimo. Una sola caída en su rendimiento podía significar perder todo lo ganado. Eso lo presionaba de una manera que yo nunca había visto antes. Se encerraba horas y horas a estudiar. Apenas comía, y sus ojeras se hacían cada vez más profundas. Una noche entré a su cuarto y lo encontré con la cabeza sobre los libros, llorando en silencio. «Hijo, ¿qué pasa?», le pregunté alarmado. Él levantó la mirada, con los ojos rojos. «Papá, no sé si voy a poder. Es demasiado. A veces siento que no estoy hecho para esto. Tengo miedo de fallar, miedo de perder todo lo que hemos logrado». Mi corazón se rompió al verlo así. Lo abracé con fuerza y le dije: «No olvides nunca que tú ya venciste lo imposible. No estudias solo por un título, sino porque Dios mismo abrió este camino para ti. Él no abre puertas para cerrarlas después». Me miró con una mezcla de cansancio y esperanza. Esa noche oramos juntos, como lo hacíamos desde niño. Pasaron los meses, y los exámenes se volvían cada vez más exigentes. En uno de ellos, reprobó por primera vez. Cuando llegó a casa, tiró los papeles sobre la mesa con frustración. «No puedo, papá», gritó golpeando la mesa. «Todo se va a perder». Lo miré en silencio, y luego le respondí con calma: «Una caída no significa el final, significa que tienes que levantarte con más fuerza. ¿Recuerdas cuántas veces trabajamos en las calles con las manos vacías? ¿Recuerdas cómo sobrevivimos al hambre, al frío? Nada nos detuvo. Tampoco esto lo hará». Con esfuerzo, disciplina y oración se levantó. En el siguiente examen obtuvo la nota más alta de la clase. Fue como un recordatorio de que aunque las pruebas eran duras, la gracia de Dios era mayor. Pero no todo se trataba de estudios. En medio de la universidad mi hijo también enfrentó pruebas personales. Se enamoró por primera vez, y como todo joven se entregó con intensidad. Al principio parecía un noviazgo sano, pero pronto comenzó a distraerlo. La chica que había elegido no compartía nuestra fe, y lo animaba a vivir de un modo que poco a poco lo alejaba de sus convicciones. Yo veía la situación con dolor, sin querer imponerme. Una noche cuando él llegó tarde lo esperé y hablamos. «Hijo, sé que estás ilusionado, pero cuidado con los caminos que te alejan de lo que eres. No olvides que la vida que llevas es fruto de un milagro. No dejes que nada apague eso». Se molestó al principio, me dijo que yo no entendía, que él necesitaba experimentar la vida como cualquier joven. Yo callé, porque sabía que a veces las lecciones más profundas solo se aprenden con el tiempo. Semanas después, esa relación terminó de manera dolorosa. Lo vi llorar como nunca, y me dolió en lo más profundo. Pero también vi cómo en medio de su tristeza, volvió a los brazos de Dios. Una madrugada entré a su cuarto, y lo encontré arrodillado, orando en silencio. No quise interrumpir, pero dentro de mí supe que esa herida sería también parte de su crecimiento. En paralelo, yo también enfrentaba mis propias batallas. La bodega donde trabajaba empezó a tener dificultades. Una cadena de supermercados abrió cerca, y muchos clientes comenzaron a irse. Mi salario se redujo, y el temor de no poder sostener ni siquiera los gastos básicos volvió a acecharme.
Una tarde, al salir del trabajo pasé por la estación del tren. No lo planeé, simplemente mis pasos me llevaron allí, al lugar donde todo había comenzado. Me senté en una banca, cerré los ojos y recordé aquel momento en que vi a Jesús. Sentí nuevamente esa paz indescriptible. Fue como si me dijera al corazón: no temas, así como estuve contigo antes, sigo estando ahora. Salí de ahí renovado. Aunque las ventas seguían bajas, encontré fuerzas para resistir, y poco a poco comenzaron a aparecer clientes nuevos. No fue un cambio repentino, sino gradual, pero suficiente para sostenernos. Mientras tanto, mi hijo se acercaba a su último año de carrera. Sus proyectos de tesis empezaban a llamar la atención de los profesores. Incluso fue invitado a representar a la universidad en un concurso nacional. Cuando me lo contó, sus ojos brillaban de la misma manera que brillaron el día en que Jesús lo sanó. Papá, quiero dar lo mejor de mí. No solo por mí, sino por ti, por todo lo que vivimos, y sobre todo por Dios. Yo lo abracé, con lágrimas en los ojos. Hijo, pase lo que pase, ya eres un campeón. Porque tu vida entera es el mayor testimonio de victoria. Ese año fue una prueba de fuego. Entre trabajos finales, proyectos, presentaciones y la presión de su beca, mi hijo estuvo al borde de desfallecer. Hubo noches en las que apenas dormía 2 horas. Yo lo miraba con preocupación, pero también con admiración. En una de esas madrugadas, cuando entré a su cuarto con un café, lo encontré escribiendo en su cuaderno una frase que me estremeció: el mismo Jesús que me devolvió la vida me sostendrá hasta el final. Me quedé en silencio, sin querer interrumpirlo. Supe en ese instante que aunque las pruebas eran intensas, su fe seguía intacta. El día del concurso nacional llegó. Yo no pude acompañarlo por cuestiones de trabajo, pero lo esperé con ansias en casa. Cuando regresó lo vi entrar con un trofeo en la mano y lágrimas en el rostro. Ganamos, papá, me dijo entre sollozos. Lo logramos. No pude contenerme. Lo abracé con todas mis fuerzas, y los dos lloramos como niños. No era solo un concurso. Era la confirmación de que Jesús estaba escribiendo nuestra historia de manera perfecta. Esa noche, mientras cenábamos juntos, comprendí algo profundo: las pruebas que enfrentamos no eran obstáculos para destruirnos, sino oportunidades para que nuestra fe creciera. Cada lágrima, cada caída, cada frustración, todo tenía un propósito. El milagro que comenzó en la estación del tren no se había detenido nunca. Seguía vivo, transformando cada área de nuestras vidas, moldeando nuestro carácter y guiándonos hacia un destino que aún no alcanzábamos a ver por completo. Y lo mejor, lo sabía en lo profundo de mi corazón, todavía estaba por llegar. Hay días en que aún después de tantos años me siento en silencio y cierro los ojos, y el recuerdo de aquella tarde en la estación del tren me sacude como si hubiera ocurrido ayer. El rostro de Jesús, la paz en su voz, y la certeza de que mi hijo estaba siendo sanado. Nada de lo que hemos vivido después podría haber existido sin ese momento. Fue el punto de quiebre entre la desesperación y la esperanza, entre la muerte y la vida. Y lo más increíble de todo es que ese milagro no quedó atrapado en un solo día. No fue un recuerdo congelado en el tiempo, sino una semilla que germinó y creció, dando fruto una y otra vez en cada etapa de nuestras vidas. Cuando mi hijo estaba ya en su último año de universidad, solíamos hablar mucho sobre ese día, no porque quisiéramos vivir del pasado, sino porque entendíamos que todo lo que éramos en el presente nacía de ahí. Había noches en que él me decía: papá, ¿te imaginas qué habría pasado si Jesús no nos hubiera encontrado en la estación? Esas palabras me estremecían, porque la respuesta era dolorosa. Tal vez él ya no estaría conmigo. Tal vez yo habría terminado solo, perdido entre trabajos callejeros y lágrimas. Pero al mismo tiempo, esa pregunta me llevaba a un pensamiento más profundo. Jesús sabía exactamente dónde y cuándo debía aparecer. No se trataba de coincidencias, sino de un plan perfecto. Mi hijo había crecido con esa convicción, aun en medio de los momentos de cansancio, de los retos, de las presiones, siempre había una llama en sus ojos que le recordaba quién lo había levantado de la cama de dolor. Y yo, como padre, vivía cada día agradecido, porque entendía que Dios no solo nos había regalado la vida de mi hijo, sino también un propósito. Pero debo confesar algo: aunque el milagro nos llenaba de fe, hubo instantes en que el miedo quiso volver. La vida no deja de ponerte pruebas, y a veces uno se pregunta si todo lo bueno podría desvanecerse de un momento a otro. Recuerdo un episodio en particular. Fue en el último semestre de mi hijo. Una noche comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza. Se mareaba y no podía concentrarse.
Mi corazón se encogió, porque cada síntoma, por mínimo que fuera, me hacía recordar aquellos días oscuros de enfermedad. Lo llevé al médico, y mientras esperábamos los resultados de los exámenes, mi mente se llenó de pensamientos aterradores. Pero en medio de esa tormenta interna, mi hijo me tomó de la mano y me dijo: «Papá, no tengas miedo. ¿Acaso olvidaste que ya fui sanado? Jesús no hace las cosas a medias». Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz. Era él quien me estaba recordando la fe, cuando yo como padre debería ser el fuerte. Finalmente, los exámenes salieron bien. No había nada grave, solo agotamiento y estrés acumulado, y en ese momento comprendí que el milagro no solo había sido físico, había fortalecido su espíritu de una manera que ya nada ni nadie podía quebrar. En paralelo, yo seguía viendo cómo nuestra vida se transformaba. Mi trabajo, que en algún momento parecía inestable, comenzó a consolidarse. Me ofrecieron un puesto de mayor responsabilidad en la bodega, algo que nunca había soñado, y con ello pude dar a mi hijo un mejor apoyo en sus últimos pasos hacia la graduación. Pero lo más hermoso fue lo que ocurrió una tarde de domingo. Estábamos caminando juntos, conversando de la vida, cuando pasamos por la misma estación del tren. Mi hijo se detuvo y miró fijamente el lugar donde todo había sucedido. «Papá», me dijo con voz temblorosa, «cada vez que paso por aquí siento como si todo volviera a ocurrir. Puedo escuchar su voz, puedo sentir cómo mi cuerpo cambiaba, cómo el dolor desaparecía, y pienso, ¿qué habría sido de mí si Jesús no hubiera cruzado nuestro camino?». Yo también me quedé en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Le respondí: «Hijo, aquel día Jesús no solo te sanó a ti, nos sanó a los dos, porque yo estaba muerto en vida, cargando un futuro de desesperanza. Él nos devolvió la fe, la alegría y el propósito». En ese instante, en medio del ruido de los trenes y de la gente que pasaba sin notar nada, sentimos otra vez esa presencia que no se puede explicar con palabras. No lo vimos físicamente como aquella vez, pero lo sentimos en lo más profundo del corazón. Fue como si Jesús quisiera recordarnos: «Sigo aquí. No se olviden, lo que empecé en ustedes no terminará jamás». Salimos de la estación sin decir mucho más, porque a veces las palabras sobran cuando el alma está llena. Pero desde ese día, cada vez que enfrentábamos un reto, volvíamos a recordar esa sensación: Jesús caminando con nosotros, aunque no pudiéramos verlo con los ojos. Los meses finales de la universidad pasaron volando. Mi hijo estaba a punto de convertirse en el primero de nuestra familia, en alcanzar un título profesional. Y mientras todo eso ocurría, yo reflexionaba en lo profundo de mi ser. ¿Por qué Jesús nos eligió a nosotros? Éramos los menos probables. Un padre pobre, viudo, trabajando en las calles, y un niño enfermo al borde de la muerte. No teníamos nada para ofrecer, ni siquiera fuerzas para luchar, y sin embargo fue en nuestra miseria donde Él decidió manifestar su gloria. Comprendí entonces que los milagros no son premios para los fuertes, sino regalos para los quebrantados. No llegan cuando uno los merece, sino cuando Dios decide mostrar su amor en la mayor vulnerabilidad. Y mientras veía a mi hijo preparar su tesis, organizar su traje para la ceremonia de graduación y hablar con entusiasmo de su futuro, yo solo podía pensar en una cosa: todo esto era fruto del milagro que comenzó con un encuentro cara a cara con Jesús. Esa noche, antes de dormir, abrí mi viejo cuaderno de apuntes, ese donde había escrito años atrás nuestras oraciones y mis angustias de padre, y añadí una frase nueva, que sentí salir desde lo más profundo de mi corazón. El milagro no fue solo la sanidad. El verdadero milagro fue que Jesús decidió quedarse en nuestra vida para siempre. Llegó el día que jamás pensé que viviría. El día en que mi hijo, aquel niño que una vez yacía débil en una cama, luchando contra una enfermedad que lo consumía poco a poco, subió al escenario con toga y birrete para recibir su título universitario. Desde temprano mi corazón estaba agitado. Me levanté antes de que saliera el sol, repasando en mi mente cada recuerdo, cada lágrima, cada noche de incertidumbre. Me miré en el espejo y vi a un hombre mayor, con arrugas y cicatrices en el alma, pero también vi a alguien que había aprendido a vivir bajo la luz de un milagro. El auditorio estaba repleto. Padres, madres, hermanos, amigos, todos esperaban ese momento de orgullo. Yo me senté en una de las filas centrales, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos, porque aunque trataba de contener las lágrimas, la emoción me desbordaba.
Cuando pronunciaron su nombre y lo vi subir las escaleras hacia el estrado, mi corazón estalló. Era fuerte, firme, sonriente. Nada quedaba ya de aquel niño frágil y enfermo. Caminaba con la seguridad de alguien que sabía que su vida había sido un regalo y que todo lo que estaba logrando era fruto de un propósito mayor. En ese instante, mientras todos aplaudían, yo no vi solo a mi hijo. Vi a Jesús, en aquel recuerdo eterno de la estación del tren, extendiendo su mano y devolviéndome al niño que yo ya creía perdido. Y entendí que cada paso que mi hijo daba era un eco de aquel milagro. La ceremonia avanzó. Hubo discursos, aplausos, abrazos. Yo no dejaba de mirar a mi hijo, y cada tanto él giraba la cabeza hacia mí como diciendo, «Lo logramos, papá». Pero en mi corazón yo sabía que no éramos solo él y yo. Éramos él, yo, y Jesús caminando junto a nosotros. Al salir del auditorio, la gente se amontonaba en felicitaciones. Padres orgullosos se abrazaban, madres lloraban, y los graduados levantaban sus títulos al cielo. En medio de todo ese bullicio, mi hijo se acercó, me abrazó con fuerza y me dijo algo que jamás olvidaré. «Papá, este título no es mío, es nuestro. Pero sobre todo es de Jesús, porque sin él ni siquiera estaría vivo para estar aquí». Yo lo abracé tan fuerte como pude, como si quisiera volver a guardar en mis brazos al niño que una vez casi pierdo. Y en ese abrazo entendí algo que me atravesó como un rayo. Los milagros no se olvidan, se heredan. Porque ese día no solo estaba viendo a mi hijo graduarse, estaba viendo cómo la fe que nos sostuvo en los días más oscuros se convertía en un legado que él llevaría siempre consigo. Esa misma tarde, mientras caminábamos de regreso a casa, decidimos pasar una vez más por la estación del tren. No lo planeamos, simplemente nuestros pasos nos llevaron allí, como si el destino nos recordara el lugar donde todo comenzó. La estación estaba casi vacía. El sonido de los trenes, el eco de las voces lejanas, el olor del metal y del polvo. Todo era igual, pero al mismo tiempo diferente. Nos quedamos en silencio, contemplando el lugar. Y entonces, de una manera que no sé explicar, sentimos la misma paz, la misma presencia, como si Jesús estuviera allí entre nosotros, recordándonos que su promesa seguía viva. No lo vimos físicamente como aquella vez, pero el aire se llenó de un calor indescriptible, una paz que calaba hasta los huesos. Mi hijo cerró los ojos y sonrió. Yo también. Y en ese momento entendimos que los milagros de Jesús no se limitan a un instante. Permanecen, acompañan, marcan el rumbo de toda una vida. Caminamos de regreso con el corazón ligero. Y esa noche, al llegar a casa, me senté en mi rincón favorito, abrí mi viejo cuaderno de oraciones, y escribí lo que sería quizá la última página de esa historia que había comenzado con dolor y desesperanza. Jesús nos encontró en el momento más oscuro. Sanó a mi hijo, pero también me devolvió la vida. Desde entonces cada día ha sido un milagro. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido. El verdadero milagro no fue solo la sanidad, fue aprender a vivir bajo su luz, a confiar en su amor, a caminar con fe. Y si hoy alguien me pregunta si los milagros existen, solo tengo que mirar a mi hijo y recordar: Jesús pasó por nuestra vida, y jamás se fue. Al cerrar el cuaderno, sentí que mi corazón estaba en paz. No necesitaba más pruebas, no necesitaba más respuestas. Lo había visto, lo había vivido. Jesús no era un cuento, no era un recuerdo lejano, era real. Hoy, mientras te cuento esta historia, quiero dejarte una reflexión final. Quizá estés pasando por un momento oscuro, tal vez sientas que ya no hay salida, que todo está perdido, pero quiero que sepas que Jesús puede encontrarte justo allí, donde menos lo imaginas, y cambiarlo todo en un instante. El milagro que vivimos mi hijo y yo no fue exclusivo para nosotros. Fue un recordatorio de que Jesús sigue caminando por este mundo, buscando corazones dispuestos a creer. Y si pudo levantar a un niño enfermo y darle un futuro brillante, también puede obrar en tu vida. Nunca pierdas la esperanza. Nunca creas que es demasiado tarde. El mismo Jesús que nos encontró en una estación de tren, puede encontrarte a ti hoy, en medio de tu dolor, de tu lucha, de tu soledad. Y cuando lo haga, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque el milagro más grande no es solo sanar el cuerpo, es sanar el corazón,
devolver la fe y recordarnos que nunca estamos solos. Si este relato te conmovió, no olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles de encuentros y milagros. Dale like si sentiste la misma emoción que yo, y deja tu comentario contándome qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estos momentos de fe y esperanza.